Hola, buenas tardes para mí. Espero que estén todas muy bien, todas y todos. Bueno, tal como les había avisado, les voy a dejar colgada esta clase de reacciones bioquímicas para que cualquier cosa la podamos revisar o hagamos comentarios si ustedes necesitan hacer preguntas, lo podamos ver durante la clase de la próxima semana. Lo primero es hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos visto hasta acá y que había culminado con una actividad que yo les había pedido que hicieran, que era generar un listado secuencial de actividades que están asociadas, ¿no es cierto?, al proceso de reacciones de tipo fotoquímicas, en un orden que viene primero, después, etcétera. Es un ejercicio que les va a permitir a ustedes entender, por lo menos visualizar paso a paso qué es lo que está ocurriendo, y que básicamente se resume en esta diapositiva, ¿no es cierto?, en donde tenemos el fotosistema 2, que va a generar el transporte electrónico, que ocurre gracias a la excitación de las moléculas de clorofila en el centro de reacción, que van a ser transferidos al primer aceptor fuera del fotosistema 2, que corresponde a la quinona, y luego esto, perdón, la plastoquinona, luego esto transferido a el complejo de fitocromo B6F, en donde ocurre el gradiente protónico, que posteriormente se utiliza para poder, ¿no es cierto?, producir ATP a través de la actividad de la ATP sintasa. Este transporte electrónico que comienza en el fotosistema 2 va a continuar hacia la plastocianina y luego va a permitir la subida de energía de estos electrones a través de la excitación de las clorofilas en el fotosistema 1, que luego van a ser transferidos a la ferredoxina y finalmente a la enzima NADP reductasa, que permite la síntesis de NADPH. Tanto NADPH como ATP son producidos hacia el exterior de la membrana tilacoidal, en el estroma del cloroplasto, de manera que son utilizados después en las reacciones bioquímicas, que es lo que vamos a ver hoy día. Algunos elementos que son sumamente importantes acá es que este transporte electrónico es un transporte de tipo no cíclico, y que este transporte electrónico además permite, gracias a la actividad conjunta de los dos fotosistemas, el 2 y el 1, aumentar el nivel energético de los electrones de manera que se pueda activar la NADP reductasa. Les quiero mostrar algunas estructuras moleculares de algunos componentes de esta cadena transportadora de electrones. Acá vemos una imagen que representa la estructura tridimensional de las moléculas involucradas en el fotosistema 2, en donde tenemos moléculas de clorofila, si se ven acá, ¿no es cierto?, entre medio, como entretejidas. Tenemos acá el centro de reacción, complejo evolucionador de oxígeno por acá, y también acá tenemos una estructura de la plastoquinona, que está en su forma reducida, y acá tenemos la estructura de la molécula de NADP reductasa, en donde tiene un dominio FAD, de unión FAD, y el dominio de unión NADP, para poder entonces producir NADPH. También acá esta estructura que es súper importante, que es la de la ATP sintasa, que es esta molécula que permite la síntesis de ATP, que tiene una porción, ¿no es cierto?, acá de inserción a nivel de la membrana tilacoidal, que permite la translocación de los protones. Luego tenemos una serie de moléculas que están asociadas a la regulación redox de esta ATP sintasa. Después tenemos acá una estructura que permite el anclaje de todas las moléculas, es una especie de columna vertebral, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en esta ATP sintasa, y esta estructura acá más interna que se ve aquí en este cuadrito corresponde entonces al sitio de coordinación nucleotídico. Les muestro esto para que ustedes también puedan visualizar en esta animación en YouTube cómo funciona esta ATP sintasa para la síntesis entonces de ATP, gatillada por este proceso de translocación de protones. Todo esto corresponde entonces a actividades y procesos que forman parte de las reacciones fotoquímicas o dependientes de la luz, que están divididas y que se ven acá en la parte izquierda de este panel. En la parte derecha del panel corresponden una ejemplificación muy esquemática de las reacciones que ocurren en el ciclo de Calvin, llamadas también reacciones bioquímicas de la fotosíntesis, en donde
se utiliza el NADPH y el ATP producidos para poder entonces incorporar moléculas de dióxido de carbono y producir compuestos carbonados representados principalmente por glucosa. Todo esto ocurre en el estroma del cloroplasto. Es justamente lo que vamos a revisar hoy con más detalle. Este es un esquema de lo que acabamos de visualizar, pero acá ya se muestran, ¿no es cierto?, las moléculas, y en realidad se muestra como un esquema de las moléculas con los diferentes números de carbono, que corresponden entonces al ciclo de Calvin. Y además, acá tenemos tres colores de azules o celestes. Tenemos un celeste más claro, un poquito más oscuro y el tercero más oscuro, que representan las tres fases en las cuales se puede dividir este ciclo de Calvin, que corresponde a la primera fase de incorporación de dióxido de carbono en una molécula de 5 carbonos, que es la ribulosa bifosfato. Este carbono que se incorpora correspondería a una molécula de dióxido de carbono. Entonces tenemos 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato y 3 moléculas de dióxido de carbono. Lógicamente, uno pensaría que se forma, ¿no es cierto?, una molécula de 6 carbonos. Sin embargo, esa molécula de 6 carbonos es una molécula inestable. La primera molécula estable de la fase 1 corresponde a una molécula de 3 carbonos, que corresponde al 3-fosfoglicerato, obviamente son 2, 3-fosfoglicerato. Luego pasamos a la etapa o fase de la reducción. En la reducción se utiliza el poder reductor generado gracias a las reacciones fotoquímicas y el ATP generado en las reacciones fotoquímicas. Esta fase de reducción implica que estas moléculas de 3-fosfoglicerato van a ser primero fosforiladas a 1,3-bifosfoglicerato y luego reducidas a gliceraldehído 3-fosfato, que es una molécula que a ustedes seguramente les suena mucho de los procesos de glicólisis. Y acá tenemos un evento muy importante que es al final de la segunda fase o fase de reducción del ciclo de Calvin. Parte de estas moléculas de gliceraldehído fosfato, específicamente una, sale de este ciclo hacia el estroma del cloroplasto de hecho, todo esto está en el estroma del cloroplasto, sale del ciclo de Calvin para poder entonces generar la formación de compuestos orgánicos de tipo glucosa u otros. Entonces acá rompemos el primer mito que yo les había comentado al principio de las clases, en donde en el ciclo de Calvin nunca se genera glucosa directamente, pero sí se producen intermediarios que van a ser utilizados para la síntesis de glucosa. El resto de las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato continúan el ciclo, por algo se llama un ciclo, hacia la tercera fase, que es la fase de regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. Y esta fase de regeneración tiene varios pasos y utiliza ATP para poder entonces recomponer este ribulosa 1,5-bifosfato y comenzar nuevamente el ciclo. Vamos a ver en detalle qué es lo que pasa en cada una de estas etapas, para que ustedes las puedan revisar después en función de la literatura o hacer preguntas al respecto. Siempre les estoy mostrando acá links en donde ustedes pueden revisar con más detalle cada una de estas actividades o reacciones. Partamos entonces por el principio, la reacción de carboxilación o la fase de carboxilación, en donde el dióxido de carbono presente en la atmósfera y que difunde hacia las células vegetales, específicamente el cloroplasto, a través de los tejidos de la hoja, por los estomas, va entonces este dióxido de carbono a entrar al estroma del cloroplasto y va ahora a carboxilar la ribulosa 1,5-bifosfato de 5 carbonos, para formar el primer intermediario estable de 3 carbonos, que es el 3-fosfoglicerato. Esta reacción se visualiza acá, en donde tenemos la ribulosa 1,5-bifosfato, la incorporación del dióxido de carbono en un primer intermediario inestable de 6 carbonos, que luego entonces va a hidrolizarse a 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, que cada una tiene 3 carbonos, por lo tanto mantenemos la estequiometría de la reacción. Esta reacción es una reacción fundamental y es realizada por una enzima, que es un complejo multienzimático, de multiunidades, que está formado por 8 subunidades grandes, que están en verde y azul hacia el exterior, y 8 subunidades pequeñas que están al interior en rojo, cuyo tamaño
es de alrededor de 500 kilodalton, así que es una molécula bastante, bastante grande, y es la proteína más abundante de la Tierra. Nosotros pensáramos en qué proteína es la que más encontramos en la Tierra, es la proteína que corresponde a esta enzima, que es la enzima rubisco. Esta enzima rubisco se llama así porque es una enzima que se llama ribulosa 1,5-bifosfato, carboxilasa, que es la reacción que estamos revisando acá, oxigenasa, que es una reacción que vamos a revisar cuando veamos procesos de oxigenación por parte de la rubisco y que se denominan fotorrespiración, que no son procesos deseables para la planta. ¿Pero qué ocurre? Inevitablemente van a ocurrir. La rubisco está solamente activa durante el día y su sustrato, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, no se genera o no se produce en oscuridad. Por lo tanto, esta actividad de la enzima es bastante dependiente también de la luz del día. Sin embargo, las reacciones bioquímicas, si es que están presentes los sustratos ATP y NADPH, que son fundamentales y generados solo en presencia de luz, van a ocurrir igual. La actividad enzimática de la rubisco es regulada muy fuertemente por muchos factores, entre ellos magnesio, que funciona como un cofactor enzimático, los niveles de ATP-ADP intracelulares, los estados de reducción y oxidación, es decir, el estado redox de la planta, en este caso de las células vegetales, el pH también de la célula, específicamente en el cloroplasto, la concentración de dióxido de carbono, es un sustrato, y una actividad que yo destaco acá en rojo, que corresponde a una actividad de otra proteína, que es una rubisco activasa, es decir, es una proteína con función activasa. ¿Y qué activa? A la rubisco. Esta proteína, llamada rubisco activasa, es una enzima que precisa ATP, es una enzima de tipo ATPasa. ¿Y qué es lo que hace? Va a provocar un cambio conformacional en la rubisco carboxilasa, en la actividad carboxilasa de la rubisco, desde un estado cerrado a un estado abierto, lo que permite la formación de los intermediarios, que son inestables, para luego pasar a formar el primer intermediario estable de la reacción de carboxilación, de esta primera fase de carboxilación. Esta rubisco carboxilasa activasa, o llamada también rubisco activasa, es miembro de una familia denominada AAA ATPasas, que tienen papeles de tipo chaperona, es decir, van a alterar la conformación de otra proteína. Y es un complejo multimérico que, como les decía, interactúa con la rubisco para inducir un estado de conformación activo en la rubisco. Esto se ve esquemáticamente de esta manera, en donde tenemos la rubisco inactiva acá, en una especie de, ¿no es cierto?, circulito acá, un óvalo, y este óvalo ahora va a ser, va a interactuar con la rubisco activasa, que es una actividad, una activación dependiente de ATP, una interacción dependiente de ATP, por eso aparece aquí ATP-RCA, rubisco activasa, y esto va a generar un cambio conformacional, ahora, si se fijan, una especie de rectángulo de la rubisco, lo que va a generar entonces una rubisco activa para que el dióxido de carbono presente vaya a incorporarse y permita la interacción con la ribulosa 1,5-bifosfato, que es esta azúcar de 5 carbonos. Y esto entonces permite que comience este ciclo de carboxilación y luego, ¿no es cierto?, la serie de pasos posteriores en el ciclo de Calvin. Eso corresponde entonces a la fase 1 de fijación de carbono o de carboxilación. En la fase 2, que es la fase de reducción del ciclo de Calvin, se utilizan 6 moléculas de ATP a través de una quinasa que se llama fosfoglicerato quinasa, que lo que va a hacer va a fosforilar al fosfoglicerato, produciendo, ¿no es cierto?, una molécula de 1,3-bifosfoglicerato, la cual luego es reducida a través de la actividad o gracias a la actividad de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para poder formar entonces estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Parte de este gliceraldehído 3-fosfato, una de estas moléculas, sale de este ciclo para ir a lo que se denomina el ciclo de la estirosa fosfato o la reacción de la estirosa fosfato que ocurre fuera
de este ciclo de Calvin y normalmente fuera del cloroplasto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos algo sobre producción de azúcares. En esta reacción ahora, posterior a la reducción, son las reacciones y la fase de regeneración. Y la fase de regeneración, como hay varias flechas acá, involucran una serie de pasos que ustedes pueden revisar acá en esta animación en YouTube, debido a que pareciera ser que es muy compleja, tal como se ve acá. Sin embargo, quiero que sigan un poquito la línea de estas reacciones. Acá tenemos el gliceraldehído 3-fosfato formado en la fase de reducción, y el gliceraldehído 3-fosfato puede seguir varios pasos. Este primer paso que se ve por acá, por el lado, va a permitir la formación de ribosa 5-fosfato, luego ribulosa 5-fosfato, para posteriormente ser fosforilada y generar la ribulosa 1,5-bifosfato, que es el sustrato que se requiere para la carboxilación. Pero también este gliceraldehído 3-fosfato puede, a través de una isomerasa, seguir este paso. La actividad aldolasa también y transcetolasa genera una molécula de ribulosa 5-fosfato, la que nuevamente, ¿no es cierto?, también se puede fosforilar, generando la ribulosa 1,5-bifosfato. Y en tercer lugar, acá tenemos la posibilidad de que directamente este gliceraldehído 3-fosfato, a través de la transcetolasa, genere la celulosa 5-fosfato, para luego formarse ribulosa 5-fosfato, y este ribulosa 5-fosfato vaya a ser fosforilada para la producción de la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, este último paso son muchas reacciones posibles, ¿no es cierto?, para el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Porque el ciclo de Calvin requiere de la regeneración. Si no hay regeneración de esta ribulosa 1,5-bifosfato, no hay proceso de carboxilación. Si no hay carboxilación, no hay ciclo de Calvin. Es súper importante. La regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato, o, ¿no es cierto?, el sustrato para la carboxilación, primera fase del ciclo de Calvin. Esto entonces corresponde al ciclo de Calvin completo. Y como yo les decía, aquí hay una molécula de gliceraldehído 3-fosfato que sale del ciclo para poder entonces ser utilizada en la síntesis de glucosa y de otros compuestos orgánicos que son más complejos. Y es lo que se visualiza acá. Acá tenemos un esquema del cloroplasto, acá tenemos el ciclo de Calvin, y tenemos acá, en el ciclo de Calvin, la formación de estas moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato, la cual puede, por ejemplo, salir del cloroplasto hacia el citoplasma de la célula, ir ahora a este ciclo de la estriosa fosfato para generar todo este recorrido. Fíjense ustedes que aquí empiezan a aparecer moléculas que ustedes conocen, fructosa 6-fosfato, por ejemplo. Y esta fructosa 6-fosfato puede ahora fosforilarse y puede además ahora convertirse en una sacarosa fosfato. ¿Para qué? Para la producción de sacarosa. Y por lo tanto, la producción de sacarosa a partir del ciclo de Calvin no ocurre en el ciclo de Calvin, ocurre gracias a la acción de la estriosa fosfato y la salida de, en este caso, gliceraldehído 3-fosfato desde el cloroplasto, para que a través del ciclo de la estriosa fosfato se pueda producir sacarosa en el citoplasma de la célula vegetal. También tenemos que algunas de estas moléculas que son generadas fuera de este cloroplasto, por ejemplo, la fructosa 1,6-bifosfato, puede ahora volver al cloroplasto para poder generar ahora y entregar algunos fosfatos. Esto permite la síntesis de ADP-glucosa, es decir, la glucosa va a ser ahora, en este caso, fosforilada, para poder ser utilizada por una enzima que se encuentra dentro del cloroplasto y que es una almidón sintasa. De manera que dentro del cloroplasto también se pueden generar moléculas que son almacenamiento de energía, como por ejemplo el almidón. Este almidón puede ser generado a través de también la estriosa fosfato, particularmente gliceraldehído 3-fosfato, el cual acá va a generar glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato va a fosforilarse
y esto va a permitir la síntesis de almidón. Entonces la producción de almidón puede ser por aporte de fosfato desde el exterior o por el aporte del ATP que se encuentra dentro del estroma del cloroplasto. Estas dos moléculas que están acá en cuadradito, almidón y sacarosa, son moléculas que son parte de estas moléculas que se utilizan posteriormente por la célula vegetal para generar compuestos, ¿no es cierto?, que son más simples, es decir, ser utilizados como aporte energético. Esto es lo que hace que las plantas sean denominadas organismos autótrofos, porque son capaces de generar compuestos carbonados complejos para producir entonces, ¿no es cierto?, energía. Esta molécula que aparece acá como triosafosfato es lo que yo les comentaba, gliceraldehído 3-fosfato, proveniente del ciclo de Calvin. Nuevamente, el ciclo de Calvin no produce ni almidón ni sacarosa directamente, pero sí intermediarios que van a permitir la síntesis de estas dos moléculas de almacenamiento energético. ¿Cómo se las arreglan las plantas en general para fijar dióxido de carbono? Claramente a partir del ciclo de Calvin, que es lo que hemos visto hasta ahora. Ese es un ciclo universal para las plantas. Sin embargo, hay algunas plantas que crecen en ambientes que no son muy amables. ¿A qué me refiero? Que viven, por ejemplo, en ambientes muy cálidos, donde hay poca agua, y que, entre comillas, estos estados ambientales, estos efectos ambientales, obligan, entre comillas, a las plantas a cerrar sus estomas. Cuando las plantas cierran sus estomas, que está acá, ejemplificado un estoma, por donde ocurre el intercambio gaseoso en la planta, en las hojas, este estoma cerrado va a impedir el ingreso de dióxido de carbono. Entonces lo que vamos a tener es que va a haber muy poco dióxido de carbono en plantas con estomas cerrados. Entonces, estas plantas que tienen los estomas cerrados van a realizar poca fotosíntesis debido a que van a tener menos dióxido de carbono intracelular. Eso es lo que ocurre normalmente con las plantas denominadas de tipo C3, que realizan fijación de dióxido de carbono solo a través de la producción de intermediarios estables de 3 carbonos. Por lo tanto, que hacen solo fijación de dióxido de carbono mediante ciclo de Calvin. Es lo que se observa en esta planta, que tiene una estructura además anatómica bien específica. Fíjense que acá están los estomas abajo, acá, donde ocurre el intercambio gaseoso. Acá adentro hay una serie de células que corresponden a las células del mesófilo, meso, mitad, filo, hoja, es decir, células que están entre la epidermis inferior y superior de la hoja. Todas estas células del mesófilo, tienen cloroplastos que se ven como manchitas verdes acá. Sin embargo, las células que están alrededor de lo que se denominan los sistemas conductores o las venas en las hojas, es decir, xilema y floema, no tienen estomas. Entonces la fotosíntesis se lleva a cabo, gracias al ciclo de Calvin, solo en las células que están, ¿no es cierto?, en el mesófilo, pero que no están presentes cercanas a la vaina fascicular o las venas. A eso se refiere con vaina fascicular o venas. Entonces, acá lo que tenemos es ciclo de Calvin, fijación de dióxido de carbono mediante estas reacciones que ya habíamos comentado, y esto va a bajar la fijación de dióxido de carbono cuando los estomas se cierran. Hay plantas que se denominan plantas de tipo C4, que son plantas que fijan dióxido de carbono porque los primeros intermediarios de la fijación de dióxido de carbono son de 4 carbonos. Entonces la pregunta es, ¿generarán un cierto ciclo de Calvin? Sí, también realizan ciclo de Calvin, pero la primera fijación de dióxido de carbono ocurre gracias a la producción de intermediarios de 4 carbonos. Y la estructura ahora anatómica de estas plantas es distinta a la de las plantas de tipo C3 que solo realizan fijación de dióxido de carbono a través de ciclo de Calvin. Acá tenemos en la epidermis inferior, estoma, igual que la planta C3, y epidermis superior, pero interiormente en las células del mesófilo, fíjense ustedes que las células están organizadas de una manera distinta, un poquito más hacia alrededor de la vaina fascicular y también de la vena, y además las células que rodean a estas venas, que son las células de la vaina fascicular, o sea, las células que rodean la vena, van a estar también con cloroplastos.
Entonces aquí ya tenemos una diferencia anatómica entre los dos tipos de plantas. Eso se llama anatomía de tipo Kranz, que es clásica de de las plantas de tipo C4, que son plantas entonces que fijan dióxido de carbono en una primera etapa a través de intermediarios de 4 carbonos y no a través directamente del ciclo de Calvin. Lo que se observa más abajo acá en este esquema es que tenemos acá en celeste las células del mesófilo, mesophyll cells, y BSC son células de la vaina fascicular o bundle sheath cells. Y lo que tenemos entonces, y que se observa en las plantas de tipo C3, es que van a incorporar el dióxido de carbono y lo van a fijar ahora en las células del mesófilo, y que también cuando la cantidad de dióxido de carbono no sea tan alta y la de oxígeno empiece a aumentar, también van a incorporar oxígeno. Recuerden que la rubisco tiene dos funciones, carboxilasa, oxigenasa. Entonces esa oxigenasa, esa actividad oxigenasa significa que fijan oxígeno. Fijar oxígeno para la planta no le sirve, entre comillas, porque va a generar unas moléculas que se llaman de fosfoglicolato, que son de 2 carbonos, y no las moléculas de fosfoglicerato, las 6 que yo necesito para continuar con mi ciclo de Calvin en forma óptima, que es lo que me permite la síntesis de carbohidratos en las tipos, ¿no es cierto?, C3. Estas moléculas de fosfoglicolato van a generar ahora un proceso que se llama fotorrespiración, y por lo tanto es un proceso no deseable. Eso ocurre cuando las células de las plantas C3 van a cerrar los estomas. Las plantas de tipo C3 cierran los estomas. En cambio, las plantas de tipo C4, aunque los estomas se cierren, tienen dos posibilidades de fijación de dióxido de carbono. Tienen una primera fijación de dióxido de carbono en las células del mesófilo, que son estas células más exteriores, y esos intermediarios de 4 carbonos se van a descarboxilar posteriormente, y por lo tanto van a funcionar como una especie de reservorio de dióxido de carbono, que va a ocurrir incluso cuando los estomas estén cerrados, es decir, cuando haya muy poquito dióxido de carbono y mucho oxígeno. Eso implica entonces que la segunda fijación de dióxido de carbono ocurre en las células acá internas de la vaina fascicular, y eso permite entonces, a través del ciclo de Calvin, continuar con el proceso fotosintético sin ningún problema. Las plantas de tipo C4 entonces, en realidad, aunque cierren los estomas, son más eficientes en la fotosíntesis porque tienen una primera fijación de dióxido de carbono en moléculas de 4 carbonos y luego una descarboxilación que les permite generar ciclo de Calvin normal. Por lo tanto, entre comillas, nunca se enteran de que están cerrados los estomas y hay poco dióxido de carbono intracelular. Aquí vemos un par de ejemplos en donde ocurre la fijación de dióxido de carbono en plantas de tipo C3, y acá tenemos los estomas, las células del mesófilo, en donde hay muchos cloroplastos, pero acá en las células de la vaina, cercanas acá, ¿no es cierto?, a las venas, no hay cloroplastos. ¿Qué es lo que ocurre? Fijación de dióxido de carbono a través del ciclo de Calvin, y en presencia de oxígeno ocurre mucha fotorrespiración cuando el ambiente es caliente o cálido y las condiciones son secas, y poca síntesis de glucosa. ¿Por qué? Porque se van a cerrar los estomas y va a haber menos dióxido de carbono que oxígeno, y ocurre entonces fotorrespiración. En cambio, en las plantas de tipo C4, lo que ocurre es que en las células del mesófilo hay una primera fijación de dióxido de carbono, y aquí empiezan a aparecer las moléculas. ¿En qué moléculas? Se fija en oxalacetato, tiene 4 carbonos. Este oxalacetato se almacena en las células del mesófilo y se captura por esta enzima, ¿no es cierto?, que se llama la fosfonolpiruvato carboxilasa. Entonces se produce oxalacetato gracias a la actividad de carboxilación de fosfonolpiruvato, y aquí se almacena el dióxido de carbono, que se puede luego, ahora al ladito están las células de la vaina. Aquí fíjense que están rodeadas, ¿no es cierto?, esta vaina está rodeada de estas células de la vaina, que tienen cloroplastos y que generan y realizan el ciclo de Calvin. ¿Y de dónde viene el dióxido de carbono? Ya no viene del exterior, viene de las células del mesófilo que tienen oxalacetato. El oxalacetato se descarboxila, produce ácido pirúvico que vuelve a formar fosfonolpiruvato, y esto genera un ciclo
que permite una continua captura de dióxido de carbono y almacenamiento en moléculas de 4 carbonos. El dióxido de carbono, producto de la descarboxilación del oxalacetato, se utiliza ahora en el ciclo de Calvin, de manera que hay muy poca o nada de fotorrespiración, aun cuando hay altas temperaturas y condiciones de baja contenido de agua. Por lo tanto, hay mucha más síntesis de, por ejemplo, glucosa. Esto es una ventaja importante de las plantas de tipo C4. Un ejemplo clásico es el maíz. El maíz es una planta de tipo C4. Hay un tercer mecanismo de fijación de dióxido de carbono que tiene mucho que ver con las plantas de tipo C4, pero hay una diferencia ahora espacial en ella, que ocurre todo en la misma célula. No hay diferenciación entre células. Estas plantas de tipo C4 se llaman así, perdón, CAM, se llaman así porque es un metabolismo de tipo ácido de crasuláceas, porque se descubrió primero en las crasuláceas, que son normalmente plantas suculentas. Y aquí hay un ejemplo, las piñas, las orquídeas, los cactus. Este metabolismo de tipo CAM implica que las plantas, estas plantas, que son algunos ejemplos, que más o menos el 5% de las especies de plantas que se conocen, viven en ambientes muy extremos, por ejemplo, ambientes desérticos o donde hay mucha fluctuación de temperatura, sobre todo altas temperaturas, lo que hace que las plantas tengan sus estomas cerrados en el día. Si la planta tiene los estomas cerrados en el día, no va a ingresar nada de dióxido de carbono en el día, que es cuando ocurren las reacciones fotoquímicas. Entonces, ¿cuándo fijará dióxido de carbono esta planta? Bueno, en la noche. Y en la noche entonces tienen los estomas abiertos. Estas plantas son plantas que tienen los estomas cerrados en el día y abiertos en la noche, y sus reacciones fotoquímicas ocurren durante el día porque dependen de la luz, por lo tanto no pueden ocurrir en otro momento del día. Pero las reacciones bioquímicas ocurren cuando hay dióxido de carbono disponible, lo que normalmente ocurre durante la noche o hacia el principio, ¿no es cierto?, del día. Entonces son plantas ahora que no tienen diferentes tipos de células, pero que tienen una diferencia ahora temporal. Ya no es una diferencia espacial, sino que temporal de fijación de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que se ve acá? Aquí tenemos lo que ocurre cuando los estomas están abiertos, el dióxido de carbono atmosférico ingresa. Esto ocurre en la noche. Y por lo tanto, este dióxido de carbono que se fija en las células del mesófilo va ahora a través de la PEP-carboxilasa, la misma enzima que vimos anteriormente en las plantas de tipo C4, va a fijar el dióxido de carbono en oxalacetato. La diferencia es que el oxalacetato acá no se descarboxila al tiro. Se descarboxila posteriormente porque se almacena en la vacuola como ácido málico, gracias a esta enzima NAD málico deshidrogenasa, la enzima málica deshidrogenasa. Eso hace entonces que acá se almacene el ácido málico y por eso se llama metabolismo ácido de crasuláceas. Si nosotros le pegamos un mordisco a estas plantas suculentas, vamos a encontrar que es muy ácida. Tenemos mucho ácido málico. Y esto entonces permite que durante el día, cuando los estomas están cerrados para prevenir la pérdida de agua, porque es un ambiente muy cálido, con mucha temperatura, ¿no es cierto?, mucha luminosidad, entonces, y falta de agua, entonces el ácido málico que está en la vacuola sale de la vacuola, se descarboxila para que en el cloroplasto ocurra ciclo de Calvin, tal como lo conocemos. Entonces el ciclo de Calvin ocurre cuando hay dióxido de carbono disponible y cuando además tenemos ATP y NADPH disponible, que ocurre durante las reacciones fotoquímicas. Acá el ácido málico, cuando se descarboxila, se convierte en piruvato, y el piruvato puede ser también almacenado o utilizado para formación de almidón en el cloroplasto. Acá en el panel de la izquierda vemos que este fosfonolpiruvato, que se utiliza para fijar dióxido de carbono en la noche, proviene justamente de este almidón almacenado durante el día gracias a la presencia de piruvato. Entonces aquí hay una especie de ciclo, pero durante día-noche. Algo muy similar a lo que vimos en las plantas de tipo C4, pero acá la diferencia es temporal, día y noche.
Yo les voy a pedir entonces que con esta información ustedes hagan el ejercicio de completar la tabla y esto lo vamos a revisar en la clase que tenemos el día martes. Entonces ustedes van a completar acá el tipo de planta, y bueno, esto está dado, el tipo de planta C3, C4 o CAM. Y la pregunta es, ¿ocurre una primera fijación de dióxido de carbono en las plantas tipo C3? ¿Sí o no? C4, sí o no. CAM, sí o no. ¿Dónde ocurre? Si es que ocurre. ¿Cuándo ocurre? Si es que ocurre. La enzima responsable de esta primera fijación. La segunda fijación de dióxido de carbono ocurre en planta C3. Sí, no, en C4, en CAM. ¿Dónde ocurre? Si es que ocurre, ¿cuándo? Y la enzima responsable. Eso les va a permitir a ustedes tener una tabla comparativa de las principales diferencias de fijación de dióxido de carbono en estos mecanismos entre plantas de tipo C3, plantas de tipo C4 y plantas de tipo CAM. Con esto, entonces, tenemos harta información. Miren esta clase, denle una vuelta y las preguntas las vemos al comienzo de la clase siguiente. Yo dejo de compartir pantalla y espero que estén muy bien, que les aproveche esta clase, que tengan muchas preguntas para que podamos discutirlas en la clase siguiente, porque se nos viene el fin ya de este bloque. Pronto vamos a tener el seminario y eso implica entonces que vamos a aplicar todos estos conceptos. Yo me despido y espero que estén muy, muy bien.